Los niños verdes de Woolpit. Imagínese usted que dos niños al azar, con la piel teñida de verde y un extraño lenguaje galimatías, aparecieran en su ciudad. Nadie sabe de dónde vinieron, cuál es su historia o quiénes son sus padres. Con los años, aprenden el idioma del pueblo que los acogen y finalmente pueden brindar más detalles sobre su extraña vida antes de llegar a aquella ciudad. Siglos después, los relatos de los niños y su origen se confunden un poco. Se comienza a creer que es una leyenda, pero todos aquellos cuentos tienen una cosa en común: los niños de piel verde realmente existieron. Era la época de la anarquía, en plena guerra civil inglesa del siglo XII. La emperatriz Matilda y Esteban de Blois habían luchado por el trono inglés durante 19 años. En algún momento durante aquel tiempo, dos niños aparecieron en el pueblo de Woolpit en Suffolk, Inglaterra, aparentemente de la nada. Estos no eran huérfanos ordinarios. El niño y la niña hablaban en una lengua desconocida, vestían ropas extrañas y solo comían frijoles crudos, y su piel era de color verde. La historia de los niños verdes comenzó cuando salieron de uno de los pozos de trampas para lobos que dan nombre a la ciudad. Los pozos, diseñados para atraer y atrapar lobos peligrosos, probablemente tenían al menos el doble de altura de aquellos niños y un área de 200 pies cuadrados. Un segador descubrió a los pequeños y los llevó a la ciudad, donde Sir Richard de Conn les dio un hogar. En el momento del rescate, los niños se encontraban en un grave estado de desnutrición, desconocían todo lo que les rodeaba y se negaban a probar los alimentos que les ofrecían. Hasta que Sir Richard les dio de comer frijoles que venían directamente de la tierra. Después de un tiempo, pudo hacer que comieran alimentos normales y, finalmente, su curiosa tez de color verde desapareció. Al poco tiempo, el varón, ya muy débil, falleció. La niña sobrevivió, se volvió una mujer adulta, aprendió a hablar inglés y pudo contar lo que les había sucedido. La niña contó la historia de su tierra natal subterránea, St. Martin's, donde todo era verde y de un crepúsculo perenne. Según la niña, el niño era su hermano. En una versión de la historia, dijo que ella y su hermano estaban arreando el ganado de su padre cuando escucharon un fuerte ruido, lo que después conoció como las campanas que solían escucharse en el pueblo, y de repente se encontraron en el fondo de un pozo de lobos. Un informe alternativo indica que los niños habían seguido a la manada a una cueva y se habían desorientado. El sonido de las campanas los guió hacia afuera, pero cuando salieron de la caverna, lo hicieron en Woolpit en lugar de St. Martin's. Los historiadores han unido la narrativa de Woolpit a partir de los informes de Ralph de Coggeshall y William de Newburgh, aunque ninguno de los dos tuvo experiencia de primera mano con los niños verdes, y sus relatos de segunda mano difieren en sus detalles. La historia general es la misma. Ralph era el sexto abad de Coggeshall, que vivía en un condado cercano y había escuchado repetidamente la historia del propio Richard de Kane. Aquella historia fue contada en el Rerum Anglicarum por parte del monje e historiador William de Newburgh, aunque estaba mucho más alejado del incidente, tanto físicamente como en el tiempo. Su versión se publicó alrededor de 1220 y, según se informa, provino de muchas fuentes confiables. Incluso, si se prefiere un relato sobre otro, queda una pregunta aún más importante. ¿Es esta historia un cuento popular o una versión fallida de la historia real? Si la historia se basa en hechos reales, hay algunas explicaciones plausibles para el tinte verde. Una teoría es que los niños sufrieron envenenamiento por arsénico. La historia cuenta que su cuidador, un conde de Norfolk, los dejó morir en un bosque cerca de la frontera de Norfolk y Suffolk. Otro culpable más probable y menos deprimente es la clorosis, un tipo de deficiencia de hierro generada por la desnutrición que conduce a una tez verdosa. Una teoría más, y quizás la más probable,
Postula que eran hijos de inmigrantes flamencos que fueron perseguidos y asesinados, posiblemente en la batalla de Fordham en 1173. San Martín de Fordham era un pueblo cercano, separado de Woolpit por un río y apenas a unas pocas millas de la tierra de St. Edmunds, donde a menudo repicaban fuertes campanas. Es posible que los niños hayan quedado huérfanos, sufrieron una dieta pobre mientras estaban perdidos y solos, y finalmente se dirigieron a Woolpit desde San Martín de Fordham, siguiendo el sonido de las campanas. Una teoría bastante peregrina es que los niños eran extraterrestres enviados desde el espacio. Su piel verde tendría sentido teniendo en cuenta que los extraterrestres se creía que tenían supuestamente la piel verde. Cualquiera que sea el origen de los niños, la hermana finalmente se integró a la sociedad inglesa. Fue bautizada y supuestamente más tarde se casó con un hombre. Se dice que fue Richard Barré, un archidiácono de Ely, aunque informes contradictorios dicen que se volvió bastante relajada y lasciva en su conducta. Es posible que haya tomado el nombre de Agnes Barré, aunque como ocurre con la mayoría de las cosas en la historia de los niños verdes, simplemente no hay evidencia definitiva. Desafortunadamente, es posible que nunca sepamos la historia real y original, debido a los muchos cambios agregados con el tiempo. Por un lado, parece que otras versiones no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo llegaron los niños al pueblo. Las teorías dependen en gran medida de los pequeños detalles de los relatos, por lo que es sumamente importante encontrar el registro original de los niños. Por supuesto, siempre queda la duda de que la historia es simplemente una leyenda más, creada por aquellos que querían traer algún tipo de entretenimiento a sus vidas. Si es real o no, nunca lo sabremos. Pero una cosa es segura: los niños verdes realmente pusieron a Woolpit en el mapa. Si el video te gustó, por favor compártelo con tus amigos, suscríbete, es gratis, déjame tu comentario, sígueme en mis redes sociales. Abajo en la descripción están links directos. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Hassan y esto fue Locos.